Creed en sus profetas. Lunes 14 de julio 2025. Éxodo 39. El efod. Hicieron las vestiduras tejidas de material azul, de púrpura y de carmesí, para servir en el santuario. Hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron el efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Extendieron láminas de oro e hicieron hilos para tejerlos junto con el material azul, la púrpura, el carmesí y el lino, obra de fina artesanía. Le hicieron hombreras que se juntaban sobre él en sus dos extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod, el cual está sobre éste, era de la misma hechura y de los mismos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice con engastes de oro alrededor. Fueron grabadas con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y les pusieron sobre las sombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel, como el Señor había mandado a Moisés. El pectoral del juicio. Hicieron también el pectoral, obra de fina artesanía como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Era cuadrado y plegado. Hicieron el pectoral de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho plegado. Engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tenía un crisólito, un ónice y un jaspe. Estas piedras estaban montadas en engastes de oro. Estas piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 como sus nombres. Correspondían a las 12 tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Hicieron también sobre el pectoral las cadenillas trenzadas como cordón, de oro puro. Asimismo, hicieron los 2 engastes de oro y los 2 anillos de oro, y pusieron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Metieron los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y fijaron los 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes, y los fijaron sobre las sombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior del efod. Hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en la parte inferior de las 2 sombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Después ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, como el Señor había mandado a Moisés. La túnica del efod. Hizo también la túnica del efod, obra de tejedor, toda de material azul. La túnica tenía una abertura en medio de ella como abertura de coraza de cuero, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. En los bordes inferiores de la túnica hicieron las granadas de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. También hicieron las campanillas de oro puro y las pusieron entre las granadas alrededor de los bordes de la túnica. Campanilla y granada, luego campanilla y granada alrededor de los bordes de la túnica, para servir como el Señor había mandado a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. También hicieron para Aarón y sus hijos el vestido de lino, obra de tejedor. Hicieron de lino el turbante y los adornos de los otros turbantes, y los pantalones fueron hechos de lino torcido. También el cinturón era de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, obra de bordador, como el Señor había mandado a Moisés. Asimismo, hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema sagrada, y con grabadura de sello inscribieron en ella: Consagrado al Señor. Sobre ella pusieron un cordón azul para colocarla en alto sobre el turbante, como el Señor había mandado a Moisés. Los artesanos presentan su labor. Así fue acabada toda la obra de la morada, el tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y todos sus accesorios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus pilares, sus bases,
la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, su hilera de lámparas y todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las mamparas del atrio, sus pilares, sus bases, la cortina de la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio de la morada, el tabernáculo de reunión, las vestiduras de material tejido para servir en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Moisés vio toda la obra, y he aquí que la había hecho como el Señor había mandado. Así la habían hecho, y Moisés los bendijo. Patriarcas y Profetas, capítulo 17. Huida y destierro de Jacob. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia abrió el futuro ante el fugitivo arrepentido, para que comprendiese la intención divina a su respecto, y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente enfrentaría cuando se encontrara solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma a la que debía aspirar, y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios lo incitaría constantemente a la fidelidad. En esta visión el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: «Desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:51. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño, aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación. Sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado, pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. «Ciertamente Jehová está en este lugar», dijo, «y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo».